Creo yo que este es un tiempo donde las circunstancias están dadas para volver a poner en orden los fundamentos antiguos. La Escritura dice, si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? That is a powerful question. Si los fundamentos son quitados, ¿qué tienen que hacer los justos? Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, que la única cosa que requiere la oscuridad para prevalecer es que no encendamos la luz. La única cosa que necesitan los injustos para realizar su agenda es que los justos no realicen la suya. Hay una ley social, una ley que existe en la tierra, que es la ley de no espacios vacíos. Cuando hay una obra que hacer que tú no la haces, cuando hay un trabajo que hacer que tú no lo haces, cuando hay una gestión que hacer que yo no la hago, creo un espacio vacío y ese espacio vacío lo va a llenar otra persona. El daño más grande que tiene la redención no es el trabajo ni la agenda de los impíos. Es la ignorancia, el desgano y la falta de acción de los justos. La Torá dice, cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Cuando gobiernan los injustos, el pueblo gime. Donde quiera que haya un pueblo que gime de inseguridad social, de inseguridad económica, de inseguridad en la educación, de inseguridad familiar, de inseguridad política, donde quiera que hay un grito de dolor ante una realidad de corrupción, ante una realidad de maltrato, de violencia, de falta de oportunidades, porque están gobernando los injustos. Cuando los justos gobiernan, el pueblo está alegre. Cuando los injustos gobiernan, el pueblo está gimiendo. Por lo tanto, es hora de poner en orden los fundamentos antiguos. Es hora de realizar una reingeniería teológica y una reingeniería social y económica y política, rompiendo completamente los viejos paradigmas equivocados de la no participación en los destinos históricos de nuestras naciones y reemplazándolos con una visión integral del hombre, con una visión integral del reino de Dios prometido a todos los hombres, al judío primeramente y también al no judío. Una de las razones por las cuales el cristianismo suplantó al paganismo como religión oficial del Imperio Romano fue precisamente por poner en la arena pública el concepto judío del reino de Dios. Cosa que no hizo el judaísmo. Lo hizo el cristianismo. ¿Por qué?
Porque cuando tú comparas lo que ofrecía el paganismo a los paganos y lo que ofreció el cristianismo a esos mismos paganos, les ofreció el reino de Dios. Ese reino de Dios afectaba cada una de las esferas de la vida de aquella comunidad, de aquella sociedad. Y si tú miras el código real, miras la enseñanza de Yeshua, verás que Yeshua habló de muchos temas, los dos más que él habló, los dos temas más importantes que Yeshua habló, de las cosas que él más trató, hay dos que destacan. Uno, el reino de Dios. Constantemente, por donde quiera que el Ribi iba, estaba anunciando el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es la misma cosa. Simplemente que por respeto a no pronunciar el nombre sagrado de Hashem, Yud-Heh-Vah-Heh, entonces en vez de decir el reino de Yud-Heh-Vah-Heh, el reino de los cielos. Pero es la misma cosa. Yeshua inició su Avodah Hashem hablando del reino de Dios. Hablando del reino. Constantemente. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Así fue que inició su servicio público en Israel. ¿Y cómo termina? Incluso después de la resurrección, esos últimos 40 días que él pasó íntimamente con sus discípulos más cercanos. ¿Cuál fue el tema de Yeshua? El reino de Dios. El reino de Dios. Si tú miras a los discípulos de Yeshua, especialmente a Rabino Shaul de Tarso, su más conspicuo estudiante y el más influyente estudiante de Yeshua en el mundo. ¿Cuál fue el tema de Rabbi Shaul? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida, el reino de Dios no consiste en bebida, el reino de Dios consiste en esto, en esto, en esto. Míralo al final ya cuando es un anciano allá en Roma, que unos años después lo asesinan. ¿Cuál fue el tema? El último registro que tenemos de la vida de Rabbi Shaul y de las últimas enseñanzas de Rabbi Shaul, como están en Memorias Apostólicas, capítulo 27 y capítulo 28. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios. Es el reino de Dios. El reino de Dios abarca cada uno de los aspectos de la experiencia humana. El reino de Dios, el Mahuah Shammai, significa la manera como nosotros podemos administrar nuestras vidas, la manera como podemos administrar nuestras comunidades y la manera como podemos administrar nuestras naciones bajo los principios de la Torah.